Hace 10 años, unas misteriosas puertas se abrieron repentinamente por todo el mundo. De estas puertas, comenzaron a surgir criaturas de pesadilla que invadieron nuestra realidad, bestias monstruosas, diablos humanoides e incluso dragones fantasmales. Afortunadamente, una nueva raza de individuos emergió, los despertados. Estas personas manifestaron habilidades sobrenaturales que iban desde magia poderosa y artes marciales avanzadas hasta otras destrezas sobrehumanas. Los despertados se convirtieron en cazadores, luchando valientemente contra estos monstruos para proteger a la humanidad. Sin embargo, para nuestro protagonista, un joven adolescente llamado Kang Yon, estos eventos que sacudieron al mundo no significan mucho. Él solo intenta sobrevivir un día normal en la escuela cuando, de repente, un gran bloque de diamante lo golpea en la cara con fuerza, lanzándolo hacia atrás contra los escritorios y sillas del aula. La sangre comienza a brotar de su boca y cabeza, manchando el suelo. De pie sobre él hay 3 estudiantes. Uno de ellos, un chico de cabello castaño con una sonrisa burlona, es conocido como Thor. Otro, mascando chicle, es llamado Sandman. El tercero, un joven de cabello blanco y su líder, tiene un diamante flotando ante su brazo y es conocido como Crystal. Crystal se burla de Yon, llamándolo gusano y ordenándole que se retuerza. En esta escuela secundaria especializada en despertados, Yon es considerado un perdedor. Su única habilidad despertada es la regeneración, un poder tan formidable que está clasificado como una habilidad de rango S. Desafortunadamente para Yon, su regeneración tiene un defecto terrible. Cada vez que sana, experimenta un dolor insoportable mientras su cuerpo repara su cráneo fracturado. Yon grita y se retuerce en el suelo, agitándose de agonía mientras sus heridas se curan. Sus acosadores lo observan y se ríen de su sufrimiento. Y cuando sus heridas terminan de cerrarse, no queda evidencia alguna del abuso. Esto significa que no tiene pruebas para denunciar, dejándolo sin otra opción más que sentarse en su escritorio y soportar el tormento en silencio. Las autoridades, incluyendo a los profesores e incluso la policía, no intervendrán. ¿Por qué? Porque en esta sociedad, los individuos despertados de rango S con habilidades poderosas reciben un trato especial del gobierno. Sus 3 agresores, cada uno con poderes únicos sobre diamantes, electricidad y tierra, son considerados individuos de rango S. Después de la escuela, Yon regresa a casa, donde su madre lo recibe con calidez y le ofrece comida. Ella es la única razón por la que sigue asistiendo a la escuela a pesar del acoso. El padre de Yon murió cuando él tenía 5 años, dejando a su madre sola a cargo del pequeño restaurante familiar y del sustento del hogar. Por eso, cuando ella le pregunta cómo le ha ido en la escuela, él debe mentir. Fuerza una sonrisa y le asegura que todo está bien. En el fondo, se aferra a la esperanza de que, una vez que se gradúe, podrá convertirse en cazador y cuidar de su madre, permitiéndole finalmente retirarse. Cree que, con sus habilidades, tiene el potencial de convertirse en un cazador de rango C. Los ingresos serían modestos, pero al menos podrían mudarse a un lugar mejor. Finalmente, él y su madre podrían encontrar la felicidad. Era el día 15 del mes, el cumpleaños de su madre. Sin embargo, también fue el día en que la vida de Yon se vino abajo. Yon se quedó paralizado, mirando con horror el cuerpo inconsciente de su madre en la cama del hospital. Estaba conectada a un respirador de oxígeno, con un collarín sosteniendo su frágil cuello y vendajes cubriendo incluso su rostro bajo gruesas capas de gasa. Los matones de su escuela la habían golpeado hasta dejarla en estado vegetativo. Un funcionario del gobierno intentó explicarle a Yon que había sido un accidente, pero él sabía la verdad, esto no fue un accidente. Todo comenzó cuando los agresores llegaron casualmente al pequeño restaurante donde su madre trabajaba. Crystal, al notar su apariencia juvenil, le tomó el brazo y trató de coquetear con ella, incluso llegando a presumir su poder al crear diamantes. Educadamente, la madre de Yon retiró su brazo y lo rechazó. En el proceso, sin querer, rozó el teléfono de Crystal, haciéndolo caer de la mesa. Rápidamente recogió el teléfono, pidiendo disculpas profusamente e incluso ofreciendo pagar por los daños, pero el temperamento de Crystal se descontroló. En un arranque de ira, perdió el control de sus poderes, haciendo que diamantes emergieran del suelo, atravesando su cuerpo y suspendiéndola en el aire. Fue solo un accidente, insistió el funcionario, afirmando que los poderes de Crystal se descontrolaron por casualidad en su restaurante. Pero Yon sabía la verdad. Sabía que los poderes del matón no se descontrolaron por accidente.
La sangre comenzó a correr por el rostro de Jon mientras su expresión se retorcía de furia. Apretó los dientes tan fuerte que se rompieron, y pedazos de ellos cayeron al suelo. Agarrándose el cuello, rasgó su piel, incapaz de contener la furia vengativa que explotaba desde dentro. El pastel de cumpleaños que había comprado para su madre yacía en el suelo, salpicado de sangre. Mientras tanto, en las montañas en las afueras de la ciudad, los 3 matones pasaban el rato después de la escuela, usando sus poderes casualmente. Thor, uno de los matones, expresó su preocupación, preguntándose si estaba bien haber enviado a una mujer inocente al hospital. Pero Crystal desechó su preocupación, asegurándole que todo estaba bien. Después de todo, eran jóvenes, protegidos por la ley, y como individuos despertados, disfrutaban de privilegios especiales. Cuando Thor siguió dudando, Crystal le lanzó una mirada fulminante y le recordó que no era la primera vez que se metían en problemas. Entonces, desde la distancia, una voz llamó, aguda y enojada, exigiendo saber por qué lo hicieron. Una figura desconocida marchaba hacia ellos, cada paso lleno de furia. Lo reconocieron como Jon. Los ojos de Jon brillaban con furia mientras gritaba a los matones, exigiendo saber por qué habían herido a su madre. El rostro de Crystal se iluminó con una sonrisa torcida al darse cuenta de a quién se refería Jon, y casualmente le hizo un cumplido sobre la apariencia juvenil de su madre. Lágrimas y mocos corrían por el rostro de Jon, mezclándose con la furia abrasadora que emanaba de él. Se lanzó hacia adelante, pero Crystal levantó la mano, invocando una lanza de diamante que atravesó su pecho. Jon agarró la lanza con ambas manos y la arrancó de su pecho. La sangre brotó en torrentes, tiñendo el suelo a su alrededor. La herida en su pecho comenzó a cerrarse lentamente, mientras su cuerpo sanaba, incluso mientras se retorcía de dolor, maldito por sus propias habilidades regenerativas. A través de sus dientes apretados, maldijo a sus agresores y se preparó para atacar de nuevo, pero luego notó a Crystal, su torturador, invocando cientos de lanzas de diamante que flotaban amenazantes a su alrededor. Con un gesto de su dedo, Crystal ordenó que las lanzas cayeran sobre Jon. A pesar de estar atravesado por todos lados, la furia de Jon no se rompió. Se arrastró hacia los matones, sus ojos ardían con desafiante resistencia. Divertido por la persistencia de Jon, Crystal se giró hacia su amigo de cabello castaño, un joven conocido como Thor, y le hizo un gesto para que interviniera. Los ojos de Thor brillaron, invocando un rayo que cayó del cielo, golpeando a Jon donde estaba. El humo se levantó de su cuerpo chamuscado y la sangre se acumuló debajo de él, pero él seguía vivo, jadeando y temblando mientras sus heridas se curaban obstinadamente. Los matones se miraron, creyendo que finalmente lo habían roto, y comenzaron a alejarse. Pero Jon, impulsado por su pura voluntad, extendió la mano y agarró el tobillo de Crystal. Molesto, Crystal levantó sus puños cubiertos de diamantes y los estampó contra Jon, golpeándolo sin piedad. Crystal continuó su asalto, lloviendo puñetazos sobre Jon, cada golpe acompañado de venenosas palabras de desprecio. «Eres una porquería», se burló, su voz rebosante de desdén. «Viniste aquí a quejarte de lo que le pasó a tu madre, pero es toda tu culpa. Si no pudiste ni siquiera protegerla, ¿qué derecho tienes a estar enojado conmigo?». Con un último golpe, Crystal estampó su puño cubierto de diamantes contra la boca de Jon, dejándolo inconsciente. Pero el cuerpo de Jon se negó a permanecer caído por mucho tiempo. Sus ojos se abrieron de golpe y recobró la conciencia, para irritación de Crystal. Furioso, Crystal grita a Sandman, indicándole que cabe una tumba debajo de Giant mientras la arena gira a su alrededor. Giant mira a sus torturadores, maldiciéndolos entre dientes. Luego, Thor le pregunta a Crystal qué va a hacer ahora, pero Crystal lo interrumpe. «Cállate, si sea», concentrando sus poderes para crear una red de picos que comienzan a envolver a Giant en una prisión mortal de cristal. Antes de que el ataúd puntiagudo lo cierre completamente, Giant logra escupir una promesa: «Te mataré, te lo juro, me aseguraré de ello». Su voz resuena con una furia inquebrantable mientras repite su juramento una y otra vez. Crystal simplemente sonríe. «Inténtalo», se burla. «Si es que logras salir de ahí». Cierra a Giant en un ataúd de cristales afilados como navajas mientras Sandman lo entierra profundamente bajo tierra, aislándolo del mundo de arriba. Ahora atrapado en la oscuridad total, la rabia de Giant se desborda en una repetición sin sentido. «Maldita sea», musita una y otra vez, su voz resonando dentro de los estrechos confines de su prisión. Desesperado, comienza a golpear las paredes de picos, ignorando el daño que causa a sus manos, pero en lo más profundo sabe que el diamante es irrompible.
Lo peor de todo es que se da cuenta, con un espantoso temor, que no hay aire. Siente como su pecho se aprieta mientras comienza a asfixiarse. El dolor inunda sus sentidos, abrumándolo mientras lucha por respirar, pero su maldita habilidad regenerativa no le permite la liberación del inconsciente. Lo mantiene vivo, sanando sus heridas, pero amplificando su sufrimiento, obligándolo a soportar cada segundo agonizante. Cada latido de su corazón se siente como una eternidad, cada respiración una lucha, mientras su cuerpo se ve forzado a mantenerse despierto, atrapado en un ciclo implacable de tormento. Agarró un cristal puntiagudo incrustado cerca de su pecho, arrastrándose hacia él, impalándose la garganta en sus últimos momentos. Una imagen fugaz de su madre aparece en su mente, pero la muerte lo evade una vez más, ya que su habilidad regenerativa entra en acción, cerrando la carne desgarrada, dejándolo jadeando por aire dentro de una prisión deslumbrante y dolorosa. Mientras yacía atrapado en su doloroso y preciado sepulcro, una sombría realización lo invade. Está completamente indefenso. Se imagina a su madre, probablemente sintiéndose igual de impotente, ambos confinados en sus propios cuerpos, incapaces de escapar. Apretando los dientes, la determinación de Jian enciende algo nuevo. Esta no será su final. Invocando cada gramo de fuerza, golpea hacia arriba, jurando escapar sin importar el costo. Su puño golpea el cristal una y otra vez, sus heridas empeorando con cada golpe, pero persiste. Pasa el tiempo y las tranquilas montañas en las afueras de la ciudad permanecen inalteradas, ajenas a la tormenta que se desata abajo. Mientras tanto, en la ciudad, se transmite una entrevista televisada con un trío de renombrados cazadores de rango S. El entrevistador elogia a los tres invitados, ensalzando su reputación por su bondad y trabajo voluntario. Con sonrisas modestas, los cazadores expresan cómo disfrutan ayudar a los necesitados, un sentimiento que afirman ha permanecido con ellos a lo largo de los años. Estos tres invitados, los exmatones de Jian, ahora se han graduado y han alcanzado la fama como cazadores de clase S, los mejores de los mejores. Luego, el entrevistador plantea una pregunta sobre un incidente ocurrido hace 5 años, insinuando un accidente pasado en el que una civil fue dañada por una explosión de poder. El líder del trío baja la cabeza con tristeza, las lágrimas asomando en sus ojos y la voz temblorosa mientras recuerda cómo, en sus días escolares, perdió el control de sus poderes y accidentalmente hirió a la madre de un amigo. Se disculpa ante la cámara, explicando que nunca tuvo la oportunidad de corregir su error con su amigo, pero antes de que pueda continuar, un estruendoso golpe interrumpe la transmisión. La puerta de la sala de entrevistas es lanzada por los aires, dirigiéndose directamente hacia los cazadores. Instantáneamente, Crystal refuerza sus brazos con diamante y desvía la puerta. El pánico estalla mientras la audiencia corre a ponerse a salvo. Una silueta monstruosa se alza en la entrada destrozada, proyectando una oscura sombra sobre la habitación. Con cada paso que da, el suelo cruje y se quiebra. Crystal observa con cautela mientras la imponente figura se acerca, irradiando una presencia amenazante. En un instante, un puño vuela hacia el rostro de Crystal. En un flashback, vemos a Jian una vez más atrapado en su sofocante capullo, golpeando incansable e implacablemente el diamante sobre él. No tiene noción de cuánto tiempo ha pasado, meses, años, todo es un borrón. Sus puños no dejan marca visible en el diamante, ni un solo rasguño. Sin embargo, ha notado algo. Su capacidad de regeneración es única. Las heridas continuas que sufre desencadenan una regeneración acelerada en cada ciclo, volviéndolo más fuerte con cada intento. Al mirar sus nudillos, ve que los huesos comienzan a asomar a través de su exoesqueleto, emergiendo dentro de esta prisión implacable. Durante 5 años, el cuerpo de Jian ha luchado. Ha usado todo, sus pies, su espalda, incluso su cabeza. Durante 5 años agotadores, ha destruido y reconstruido su propio cuerpo, sintiendo solo dolor, sangre salpicada, carne desgarrada, huesos rotos. El dolor se convirtió en su existencia. Y con cada regeneración, la agonía era peor que la muerte. Sin embargo, Jian siguió adelante, soportándolo todo, hasta que, finalmente, apareció una pequeña grieta. En el presente, el rostro de Crystal es golpeado por un pesado puño esquelético, enviándolo violentamente contra la pared. Choca contra ella con un estruendo. Sus dos compañeros, Thor y Sandman, lo observan atónitos, luchando por comprender lo que acaba de suceder y quién es la figura que tienen enfrente. El ser que se alza ante ellos parece más demonio que humano, su cuerpo cubierto por un exoesqueleto, con la mitad de su rostro enmascarado por una capa ósea.
este es Jian. Recuerda las últimas palabras que esos matones le dijeron hace 5 años, burlándose de él, diciéndole que intentara matarlos si alguna vez lograba escapar de su prisión. Ahora, la furia de Jian arde tan fresca como entonces. Su voz, áspera por el odio, les advierte: por fin he salido, hijos de puta. Pero los matones apenas recuerdan aquel encuentro, y mucho menos reconocen en esta figura monstruosa al débil compañero de clase que una vez conocieron. Se intercambian miradas confundidas mientras Crystal, recuperándose del golpe, les ordena: mátenlo ya. Thor reacciona al instante, invocando un relámpago y lanzándolo contra Jian. El rayo estalla con poder, dispersando escombros por toda la habitación. Sin embargo, Jian permanece firme, resistiendo el ataque. La electricidad chisporrotea sobre su cuerpo, pero él sonríe y carga directamente contra Thor. Con su puño, una hoja ósea brotando de su antebrazo y atravesando el cuello de Thor. La cabeza de Thor se separa de su cuerpo, volando por el aire, su rostro congelado en una expresión de asombro. La sangre de Thor salpica a Crystal y Sandman, quienes quedan paralizados por el terror. Segundos después, mientras el cuerpo de Thor se desploma, Sandman finalmente reacciona y desata su poder contra Jian. Tierra, rocas y arena convergen, envolviendo y aplastando a Jian dentro de una esfera de sólido terreno. Dentro de esta prisión de tierra, Jian aprieta los dientes, negándose a ceder. Con un rugido furioso, contraataca, destrozando su confinamiento en incontables fragmentos. En un instante, la mano de Jian se cierra sobre la mandíbula de Sandman, haciendo estallar la goma de mascar que estaba masticando. La mente de Sandman se llena de alarma cuando Jian le arranca la mandíbula de un solo tirón. Sandman se desploma, sujetándose el rostro destrozado en agonía. Jian alza su brazo con la hoja ósea listo para acabar con su sufrimiento. Con un golpe veloz y despiadado, hunde la cuchilla en su víctima, poniendo fin a su tormento. Crystal ahora se encuentra detrás de Jian, con los puños en alto, listo para atacar. Jian se gira justo a tiempo para verlo, pero esto solo le da a Crystal la oportunidad de estrellar su puño revestido de diamante contra su rostro. Sin embargo, esta vez, el cráneo que cubre el rostro de Jian perfora las defensas de Crystal, y grietas comienzan a extenderse por sus puños de diamante. Al ver esta devastadora revelación, Crystal alza su mano, invocando innumerables lanzas de diamante. A diferencia de cuando eran niños, cuando las lanzas solo rodeaban a Jian, esta vez son más grandes, más numerosas, envolviendo completamente el edificio. Con un movimiento decisivo, Crystal baja su dedo y las innumerables lanzas caen sobre Jian, convirtiéndolo en un cojín humano de agujas. Crystal observa el cuerpo destrozado de Jian, pero para su horror, las espinas que lo atraviesan comienzan a temblar mientras él se obliga a ponerse de pie una vez más. La sangre fluye de sus heridas, goteando y acumulándose, pero esto solo lo hace parecer aún más aterrador. Ahora, Jian parece un demonio esquelético bañado en sangre, sus ojos mirándolo con furia, dándose cuenta de que la pelea aún no ha terminado. Crystal se envuelve en una armadura protectora de diamante, sus puños transformándose en armas como Maz. Lanza un asalto brutal, martillando a Jian sin piedad con cada golpe. Huesos y diamantes se resquebrajan, y la sangre salpica por toda la escena. Crystal desata una poderosa combinación de golpes, finalizando con un devastador impacto en la cabeza de Jian. Pero, tal como lo hizo en su juventud, Jian atrapa su puño con su boca, mordiendo con fuerza. Esta vez, sin embargo, no son los dientes de Jian los que se rompen, sino los brazos de Crystal. El horror se apodera de Crystal al darse cuenta de que ya no es invulnerable frente a este monstruoso oponente. Jian muerde con fuerza, luego clava su espada esquelética directamente en el pecho de Crystal. Crystal intenta retroceder, pero con Jian aún aferrado a su puño, solo puede gritar de agonía en un intento desesperado por escapar. Crystal toca el suelo, invocando una enorme estalactita de diamante para perforar a Jian y elevarlo al aire, pero el agarre de Jian sobre su brazo sigue siendo tan fuerte que Crystal se ve obligado a cortarse su propio miembro para liberarse. Sosteniendo el muñón sangrante de su brazo, Crystal tropieza alejándose de la escena, solo para que una de sus propias lanzas de diamante lo atraviese desde atrás. Jian había lanzado una de las armas de Crystal de vuelta contra él. Jian se acerca con una caminata amenazante, mientras Crystal, aterrorizado, grita que se detenga, pero Jian ignora sus súplicas, volviendo las innumerables espinas de diamante que Crystal había creado contra él. Ahora, Crystal es el que parece un cojín humano de agujas. Débilmente, le pregunta la figura monstruosa frente a él quién es. En respuesta,
Hyun agarra la máscara de cráneo que cubre la mitad de su rostro y la arranca dolorosamente. Los ojos de Crystal se agrandan al reconocer el rostro que hay debajo. Los recuerdos inundan su mente. Este era el debilucho al que atormentaban en su juventud, el chico a quien llamaban Gusano. La mitad del rostro de Hyun está marcado bajo la máscara, pero no hay duda, esta es la misma persona a la que una vez menospreciaron. Sin decir una palabra, Hyun levanta su puño y golpea a Crystal por última vez. Luego lo agarra por el cuello y clava su espada esquelética en su boca, la hoja saliendo por la parte posterior de su cabeza. Hyun observa mientras la vida se desvanece lentamente de los ojos de Crystal. Finalmente, después de vengarse en la espera de tantos años, la furia se disipa en Hyun, quien tambalea hasta ponerse de pie, exhausto. Observa a su alrededor, viendo a sus 3 antiguos matones yaciendo sin vida en charcos de sangre. Todo el auditorio ha quedado reducido a ruinas por su brutal batalla, dejando a Hyun como el único sobreviviente dentro de sus muros destrozados. El único movimiento en la escena es su propio reflejo, reflejado en el suelo cubierto de sangre. Sobre él, un cielo gris se cierne a través del techo colapsado, y la lluvia comienza a caer en torrentes. Hyun se desploma de rodillas, levantando la cabeza para sentir la lluvia fluir sobre él. Emite un grito desgarrador que resuena a través de las ruinas, las lágrimas mezclándose con la lluvia. Después de 5 años de dolor y sufrimiento sin sentido, se da cuenta de que ya no sabe qué hacer consigo mismo ahora que su venganza está completa. Algún tiempo después, Hyun está sentado en una habitación de hospital, envuelto en una manta cálida. Su mirada está fija en la figura que yace inmóvil en la cama del hospital, su madre. Apenas puede creer que ella siga viva. En otro lugar, bajo un cielo azul claro, en lo profundo de un espeso bosque, un portal parpadea y se forma, conduciendo a otro mundo. Dentro de una cueva de un verde oscuro, un grupo de cazadores acaba de terminar una caza de monstruos. Los 4 hombres elogian a la única mujer de su grupo por sus esfuerzos, destacando lo bien que contribuyó, a pesar de ser su primera vez adentrándose tan profundamente en el portal. Ella se sonroja, agradeciéndoles por su orientación. Pero su gratitud se convierte en terror cuando nota que los 4 hombres se acercan a ella, con los ojos oscuros de malicia. Uno de los hombres le sonríe con desdén, diciéndole lo agradecidos que están por su compañía, recordándole que nadie fuera del portal sabrá lo que sucederá dentro. Ella tiembla de miedo cuando uno de los hombres musculosos le agarra las manos, restringiéndola. Él acaricia su rostro, murmurando que será un mes antes de que regresen y que está deseando pasar cada momento con ella. Se inclina para lamerle la cara cuando, de repente, su cabeza es cortada y rueda al suelo. Los demás miran horrorizados, sorprendidos por el ataque repentino, buscando frenéticamente al atacante. La chica, igualmente sorprendida, levanta la vista para ver a su salvador, una criatura humanoide cubierta por un exoesqueleto blindado, que se erige ante ellos. Impulsados por sus instintos como cazadores, los 3 hombres reaccionan rápidamente. Uno conjura múltiples bolas de fuego, otro invoca una lanza de oscuridad, y el tercero, un samurái, desenvaina su ketane, listo para atacar. Sus ataques impactan en el exoesqueleto de Han, pero el fuego y la oscuridad apenas dejan una marca. La ketane del samurái, dirigida directamente al pecho de Han, se rompe al impactar. En un destello, Han contraataca, destruyendo al samurái. Los 2 hombres restantes permanecen congelados, abrumados por lo imposible de una criatura tan formidable dentro del portal. Han balancea su espada perezosamente, decapitando a los 2 restantes, dejando solo a la aterrada chica, que se encoge frente a él. Temblando y sollozando, ella se limpia las lágrimas, agradeciéndole entre su miedo por haberla salvado. Pero su gratitud se corta abruptamente cuando su cabeza cae de sus hombros. Han le había dado un golpe final. ¿Por qué hizo esto? Para entenderlo, debemos retroceder solo unos días. Han aún estaba de rodillas en el auditorio arruinado, lamentándose sobre los cuerpos de aquellos que había matado, cuando una voz resonó a lo lejos: impresionante trabajo. ¿Cómo te sientes al finalmente obtener tu venganza? Han miró hacia arriba para ver a una mujer rubia parada junto a la puerta, mirándolo con una sonrisa. Exigió saber quién era ella. Ella se presentó como Simhan, la líder de la Asociación de Cazadores de Corea del Sur. Aún desconcertado, Han le preguntó cómo sabía de él. Su respuesta lo dejó atónito. Ella lo había estado observando desde el incidente de hace 5 años. Se dio cuenta de que la figura ante él debía estar hablando sobre su madre, y una ola de ira explotó dentro de él. El auditorio tembló mientras Hyun se lanzaba contra ella,
listo para atacar. Estaba a punto de atravesarla, pero ella permaneció imperturbable, simplemente diciendo que podía salvar a su madre. Sus palabras detuvieron el puño de Hang a solo unos centímetros de su rostro, y la onda expansiva de su ataque detenido hizo que escombros y fragmentos se dispersaran por el pasillo. Hang exigió una explicación, su voz un gruñido, mientras preguntaba qué significaban sus palabras. Sim calmadamente aclaró que ella tiene el poder de despertar a su madre. Después de todo, le recordó, ella es la única sanadora de rango S en el mundo. Hang, cauteloso por las experiencias pasadas, entrecerró los ojos y preguntó cómo podía confiar en ella. Sim respondió con una risa sin humor, informándole que había sido ella quien mantuvo viva a su madre durante los 5 años que él estuvo atrapado bajo tierra. Pensando cuidadosamente en sus palabras, Hang finalmente preguntó qué quería de él. Sim sonrió, con un toque de cálculo en su mirada, y explicó la situación actual del mundo. Los cazadores, seres poderosos que han surgido en varios países, se han vuelto demasiado fuertes. La mayoría de las fuerzas militares ya no son rivales para ellos, y algunos cazadores incluso superan la fuerza destructiva de las armas nucleares. Si bien estos poderosos cazadores han logrado eliminar a la mayoría de los monstruos dentro de las puertas, estas no han desaparecido. Ahora, las puertas vacías están siendo utilizadas como caminos entre naciones, convirtiéndose en campos de batalla. Los países han comenzado a usar cazadores para librar guerras, y Corea del Sur, al carecer de suficientes cazadores, no pudo defenderse de las invasiones de los cazadores japoneses. Sin embargo, eso cambió con la aparición de Hang. Hyun explica que si Corea del Sur respondiera a Japón con sus propios cazadores, esto escalaría a una guerra total. Sin embargo, si un monstruo confrontara a los cazadores japoneses, no provocaría tal respuesta. Y precisamente por eso Hyun quiere que Hang actúe como su monstruo, todo a cambio de salvar a su madre. Mientras tanto, dentro de la puerta, el grupo de cazadores japoneses que Hang derrotó recientemente era solo el comienzo de sus incursiones. Era un hermoso día de verano en Japón, pero la tensión se sentía en la residencia oficial del primer ministro, rodeada de paredes de cristal. Dentro, el primer ministro de Japón había convocado al ministro de Defensa para discutir asuntos urgentes. Con las manos entrelazadas frente a él, el anciano primer ministro, con voz calmada pero llena de autoridad, pregunta al joven ministro de Defensa si aún quedan monstruos poderosos dentro de las puertas. El ministro de Defensa confirma que no. Luego, el primer ministro le pregunta si hay cazadores fuertes en Corea del Sur, a lo que el ministro responde nuevamente en negativo. De repente, el primer ministro golpea la mesa con el puño, su rostro enrojecido de furia, exigiendo saber por qué, si no hay monstruos ni cazadores coreanos que los enfrenten, los cazadores japoneses aún no han tomado el control de la península de Corea. Las venas palpitan en su calva mientras dirige una mirada fulminante al hombre más joven ante él. Esta figura imponente es Reki Yudo, el hombre que gobierna Japón con puño de hierro. El ministro de Defensa se inclina levemente, disculpándose con su superior y prometiendo rectificar la situación. Cuando el primer ministro Yudo le pregunta cómo piensa hacerlo, el ministro de Defensa sonríe con confianza y declara que lo manejará personalmente. Este joven, el cazador más poderoso de Japón y ministro de Defensa, es Osai Kajuru. Vestido con una simple capa, brazaletes dorados y un solo pendiente, la apariencia de Kajuru es engañosa, ocultando las habilidades mortales que posee. Tras la reunión, el ministro de Defensa ordena a su secretario que prepare su espada, afirmando que entrará solo a la puerta. Su secretario, nervioso, le recuerda que todos los cazadores enviados anteriormente eran unidades ligeras y sugiere que lleve refuerzos adicionales. Sin embargo, Kajuru se detiene, le lanza una mirada fría por encima del hombro y pregunta si parece alguien que necesite ayuda. Percibiendo su aura peligrosa, el secretario se disculpa rápidamente y se apresura a cumplir su orden. Unas horas después, Kajuru cruza la puerta en el campo japonés, entrando en las tierras más allá. Camina por la cueva donde sus subordinados desaparecieron, preguntándose qué pudo haberles ocurrido. Numerosos monstruos débiles y pequeños lo rodean, pero los corta sin esfuerzo, reduciéndolos a cenizas con su espada. A medida que avanza, Kajuru está seguro de que sus subordinados no pudieron haber caído ante criaturas tan débiles. Se pregunta qué podría haber más profundo en la cueva y sigue adelante hasta que finalmente llega al final. Allí encuentra una escena espantosa,
los cadáveres ensangrentados de los cazadores japoneses apilados unos sobre otros. Sentados sobre ese montón de cuerpos hay un monstruo esquelético con forma humanoide. La furia invade a Kahuru. En un movimiento rápido y decidido, desenvaina su espada y ataca al monstruo. Para su asombro, la criatura bloquea su golpe con su propia arma ósea, que está fusionada con su mano y su antebrazo blindado. Enfurecido porque un simple monstruo se atreva a desviar su ataque, Kahuru esquiva ágilmente la contraofensiva de la criatura y contraataca con un puñetazo en su pecho, creando algo de distancia entre ambos. Luego prepara su espada para una técnica, primera luna, y corta al monstruo. Aunque logra bloquear, la fuerza del ataque lo envía volando hacia atrás, haciéndolo escupir sangre. Pero Kahuru no ha terminado. Libera su segunda técnica, segunda luna, dirigiendo pura energía desde su espada para lanzar al monstruo esquelético contra la pared de la cueva. Kahuru reconoce la resistencia del monstruo, sorprendido de que aún esté en una sola pieza. Sin dudar, ejecuta su tercera técnica, tercera luna, cortando al monstruo cerca de la pared. Esta vez, el monstruo esquiva y contraataca, apuntando con su espada esquelética al cuello de Kahuru en un intento de decapitarlo. Imperturbable, Kahuru invierte la dirección de su katana en medio del golpe, cortando el brazo del monstruo. Mirándolo fijamente, le dice que, aunque su exoesqueleto pueda ser fuerte, su katana puede cortar incluso diamantes. Con un último movimiento decisivo, decapita al monstruo esquelético, que cae sin vida al suelo. Kahuru guarda su espada, echando un vistazo rápido a los restos de los cazadores élite, desconcertado de cómo pudieron haber perdido ante algo como eso. Luego se da la vuelta para irse, prestando poca atención al cuerpo de Jian y su cabeza decapitada en el suelo de la cueva. Los ojos de Jian están vacíos, como si realmente estuviera sin vida, pero en su mente, se desplaza hacia un recuerdo de su infancia, uno lleno de un dolor agridulce. Recuerda a su padre, siempre ocupado con el trabajo, pero cálido y amable, un hombre que admiraba profundamente. Un día, cuando su padre regresó del trabajo llevando una caja de pollo frito, Jian y su madre lo recibieron con alegría. En su emoción, Jian cruzó la calle corriendo hacia él, sin darse cuenta de que se acercaba un camión. Su padre dejó caer el pollo y corrió a salvarlo. El último recuerdo que Jian tiene es de su padre empujándolo a salvo mientras las luces del camión lo bañaban con una luz cegadora. Su padre se sacrificó esa noche, muriendo por él. Con la muerte de su padre, el negocio familiar se desplomó, dejando a Jian y a su madre con una deuda abrumadora. Las manos de su madre, que antes eran suaves, se volvieron ásperas de tanto fregar platos y trabajar sin descanso en su restaurante en declive. Cada vez que le preguntaba si estaba bien, ella siempre le ofrecía una sonrisa amable, asegurándole que todo estaba bien. Pero cada noche, Jian sabía la verdad. Mientras yacía despierto, podía escuchar los sollozos sofocados de su madre junto a él. La culpa lo pesaba enormemente. Su madre estaba sufriendo y todo era por su culpa. Unos días después, la desesperación lo consumió, y con las manos temblorosas, sostuvo una caja de cúter contra su muñeca. Momentos después, su madre entró a su habitación con la cena, pero al verlo, dejó caer la bandeja, con los ojos abiertos de horror. Jian estaba llorando pero sonriendo, extendiendo su muñeca herida delante de ella. Le dijo a su madre que tal vez él se despertaba, mientras su muñeca comenzaba a sanar lentamente. En la televisión estaban transmitiendo una entrevista con el cazador número 1 de Corea, un guerrero clasificado como cristal llamado Jingan. Jian abrazó a su madre, declarando que se convertiría en un cazador como el hombre de la televisión y que les traería riqueza y felicidad. Pero ese sueño nunca se hizo realidad. Años después, su madre yacía en coma en una cama de hospital, sin que su condición cambiara. El recuerdo despertó algo en el espíritu de Jian, devolviendo un destello de vida a sus ojos. Recordó una conversación con Jian, donde ella le había hablado sobre el equilibrio fracturado del mundo, sobre las naciones ya conquistadas por cazadores poderosos, y cómo su mayor adversario ahora era Japón. Por eso querían que él se convirtiera en el monstruo de su país y cazara a los cazadores más fuertes de Japón. Mientras estaba allí, habiendo luchado recientemente contra uno de los cazadores más formidables de Japón, Kahuru meditaba sobre su próximo movimiento. Mientras tanto, la mente de Kahuru se dio cuenta de que había perdido demasiado tiempo con el monstruo esquelético. Parecía que tendría que viajar él mismo a Corea del Sur para capturar el país. Sin que él lo supiera, la cabeza decapitada de Jian comenzaba a arrastrarse lentamente hacia él,
centímetro a centímetro. Kahuru solo se dio cuenta cuando Jian de repente hundió sus dientes en su pierna, tomándolo por completo por sorpresa. Mirando horrorizado a la cabeza que lo atacaba, Kahuru vio como un nuevo esqueleto comenzaba a crecer desde ella, entendiendo que su enemigo poseía regeneración, aunque no podía comprender cómo esto era posible, ya que ya le había cortado la cabeza. Mientras tanto, Jian continuaba mordiendo la pierna de Kahuru, provocándole un grito de dolor. Con un movimiento rápido, Kahuru cortó el rostro de Jian, liberándose de la mordida. Por primera vez, tomó a Jian en serio. Un símbolo de luna creciente apareció en su frente, sus ojos brillaron como destellos de relámpagos y la luz de la luna parecía reflejarse en su espada. El símbolo de su técnica iluminó el suelo debajo de ellos y, en un instante, Kahuru desapareció. Jian solo pudo captar destellos de Kahuru moviéndose a su alrededor, un borrón en todas direcciones. Luego, Kahuru activó su ataque definitivo, Fatal Duodécima Luna. Incontables siluetas de Kahuru se materializaron, atacando a Jian simultáneamente. Jian apenas tuvo tiempo de reaccionar, mientras su cuerpo entero era triturado por la Ketane de Kahuru. La fuerza del ataque generó ondas de choque que recorrieron el túnel, reverberando a través de la puerta y desbordándose hacia la tierra. El paisaje montañoso cubierto de bosques más allá de la puerta quedó devastado por su técnica destructiva. Dentro de la cueva, los patrones de la luz de la luna quedaron grabados en el techo y el suelo quedó hecho pedazos. Mientras Kahuru caminaba tambaleante, aún con la herida en su tobillo, se dio cuenta de que tal vez necesitaría sanación. Justo en ese momento, una espina ósea atravesó su otra pierna. Emitió una risa nerviosa al volverse y ver una mano esquelética apuntándole de manera amenazante. De esa mano surgieron espinas óseas. Unido a esa mano, había un esqueleto maltratado, pero imparable, que aún se arrastraba hacia él. Kahuru tembló, tanto por el dolor como por la incredulidad de que Jian continuara regenerándose. No entendía cómo Jian aún podía pelear, dada la gran diferencia de fuerza entre ambos. Con un agarre decidido de su Ketane, Kahuru cargó nuevamente contra Jian con un feroz grito de batalla. Días después, la puerta en el campo japonés fue rodeada por una fuerza élite de cazadores, todos convocados por el Ministerio de Defensa. En el frente, con los brazos cruzados, estaba el primer ministro de Japón, Yudo. A su lado, el secretario de Kahuru le preguntó si realmente era necesario desplegar tanto poder de fuego. El primer ministro Yudo respondió que ya habían pasado 3 días desde que Kahuru entró en la puerta y aún no regresaba. Como el cazador número 1 de Japón, el destino de Kahuru debía ser confirmado. Su conversación fue interrumpida de repente cuando una cabeza salió rodando de la puerta. Era la cabeza de Kahuru. Detrás de ella, el monstruo esquelético cruzó hacia Japón. El primer ministro Yudo quedó en shock, y su sorpresa se amplificó cuando su propia cabeza se desprendió repentinamente de su cuerpo. Mientras tanto, en Corea del Sur, se estaba llevando a cabo una conversación en la sede de la Asociación de Cazadores de Corea. Un subordinado informó a Jian que, si Jian había asesinado a Jim Ka-son, tendría serias repercusiones si algún día se enteraba. Luego cuestionó si eso justificaba enviarlo a Japón. Sonriendo, Jian respondió preguntando a su subordinado si no tenía curiosidad por ver quién ganaría, el monstruo que se regeneraba constantemente o el cazador más fuerte de Japón. De regreso en Japón, la cabeza del primer ministro se volvió a adherir a su cuerpo en un instante. Su puño en llamas golpeó a Jian, estrellándolo contra el suelo. El impacto creó una explosión tan inmensa que parecía la caída de un cometa, consumiendo a ambos combatientes en su resplandor. Jian quedó inconsciente en el suelo, con el primer ministro Yudo de pie sobre él, con lava fundida goteando de sus puños, quemando agujeros en su ropa y chamuscando la tierra a su alrededor. Después de todo, Yudo no era simplemente el primer ministro de Japón, sino también un cazador de rango SSS y el formidable número 0 de Japón. Su cabeza calva ardía de ira, y el corte en su cuello ya se había curado milagrosamente gracias a la resistencia similar a la magma de su cuerpo. Frente a él yacía Jian, derrotado y aturdido por el único pero inmensamente poderoso ataque del ministro Yudo. Retrocedamos 3 años en el tiempo. Para ese entonces, la mayoría de los monstruos de las puertas habían sido derrotados, dejando solo a los cazadores como los seres más poderosos que habían salvado el mundo. La gente de todo el mundo comenzó a temer la fuerza de los cazadores. Algunos países incluso intentaron eliminarlos, pero por razones obvias, esos planes fracasaron. Los cazadores hicieron tratos con sus naciones para coexistir o tomaron el control por sí mismos.
cada uno encontrando su propia manera de apoderarse del poder. Japón fue uno de los países que terminó bajo el gobierno de un cazador. La razón era simple: el primer ministro Roki Yudo era un cazador de rango SSS. Agresivo incluso antes de despertar, Roki siempre había buscado la dominación. Después de que surgiera el sistema de cazadores, fijó su mirada en tomar el control de Corea del Sur. Sin embargo, sus ambiciones encontraron un obstáculo formidable, un monstruo. Nuestro protagonista, ¿quién se le opuso? Incluso después de recibir un devastador golpe, Jean regeneró su cuerpo y volvió a su forma original, levantándose desafiante. Los cazadores que habían llegado con el primer ministro atacaron con confianza. Uno de ellos blandió su arma, apuntando a decapitar a Jean, pero en un instante fue el terminó decapitado. Otro cazador tuvo su rostro aplastado contra el suelo en el proceso. El primer ministro y sus seguidores solo pudieron mirar con horror como Jean se erguía ante ellos, completamente ileso. Su ira se intensificó, y el primer ministro se volvió aún más agresivo. Ordenó a sus hombres quedarse quietos, amenazando con matar a cualquiera que se moviera sin su permiso. Sus palabras flotaron en el aire, silenciando a todos mientras Jean avanzaba hacia él. La escena cambió a un día frío con la nieve cayendo suavemente. Un flashback mostraba al primer ministro japonés encontrando a un niño pequeño temblando en las calles, casi congelado. Se acercó a él y le preguntó qué hacía allí. El niño no respondió de inmediato. En su lugar, levantó la mirada y preguntó quién era el primer ministro. A pesar de que en los televisores de fondo se transmitía el rostro de Roki, el niño no lo reconoció. Roki, al ver el estado del niño, le dijo que lo acompañara, pues hacía demasiado frío para estar afuera. Lo tomó bajo su cuidado y, mientras caminaban, le preguntó su nombre. El niño respondió, Kadou. Ese mismo Kadou era a quien Jean había matado dentro de la puerta. Ver la cabeza de su hijo más querido llenó al primer ministro de una furia incontrolable. En un instante, lanzó un puñetazo que envió a Jean volando. Pero Roki no había terminado. Desató una implacable ráfaga de golpes ardientes, cada uno más devastador que el anterior, hasta que la cabeza de Jean fue volada completamente. Mientras Jean caía hacia atrás, su cerebro y cráneo destrozados, Roki desató un poder aterrador que abrasó y redujo todo a cenizas a su alrededor. Jean fue reducido a nada más que un montón de huesos, y todos alabaron al primer ministro por su increíble desempeño. Era exactamente lo que esperaban de él. Roki extendió la mano para recoger la cabeza de su hijo, pero antes de que pudiera alcanzarla, Jean comenzó a recomponerse. Incluso después de haber sido reducido a polvo y huesos, se reconstruyó a sí mismo. Los ojos del primer ministro se abrieron de par en par por la sorpresa y su mente viajó al pasado. Recordó los incontables cuerpos de otros cazadores, todos asesinados por el mismo chico, Kadou. En ese entonces, Roki se había disculpado por hacer que Kadou hiciera ese trabajo tan sucio, pero Kadou le había asegurado que no había problema. Roki solo se sentía aliviado de que Japón estuviera finalmente bajo su control, y mencionó sus ambiciones de conquistar también Corea del Sur y China. Le advirtió a Kadou que podría morir la próxima vez y le ofreció una salida si deseaba dejar de pelear. Sin embargo, Kadou rápidamente le recordó a Roki que él lo había salvado cuando estaba muriendo de frío, y por eso, Kadou tenía la intención de devolverle ese favor durante el resto de su vida. Solo había una solicitud que le hizo al primer ministro: quería llamarlo padre. El primer ministro le dijo que estaba siendo sentimental y le aseguró que ya lo consideraba su hijo. De vuelta al presente, la atmósfera se volvió insoportablemente tensa. El suelo bajo los pies de todos comenzó a derretirse y burbujear, convirtiéndose en lava fundida alimentada por la ira incontrolable del primer ministro. Una cazadora con poderes de hielo congeló rápidamente el suelo bajo sus pies, desesperada por evitar ser quemada por la intensa lava que la rodeaba. Gritó al primer ministro, quien había perdido por completo el control y ya no parecía un ser humano. Se había transformado en una criatura aterradora hecha de fuego, derritiendo todo a su alrededor como mantequilla. A pesar de la escena horrífica, Jean permaneció tan tranquilo como siempre, avanzando con calma y confianza, mientras una montaña cercana tambaleaba al borde de la erupción. De repente, el volcán entró en erupción, y la transformación del primer ministro alcanzó su punto máximo. Se había convertido en un ser monstruoso de pura magma, listo para incinerar todo y a todos a su alrededor con un solo gesto. Ryuzaki desató una ola de llamas abrasadoras, incendiando a Jean. Su carne se quemó, pero aún así se lanzó desde el suelo hacia el primer ministro. En respuesta,
Rocky invocó más magma de la tierra, que comenzó a quemar los huesos de Jean. El caos estalló mientras los otros cazadores huían en pánico, desesperados por salvar sus propias vidas. El calor intenso y el poder destructivo convirtieron toda la montaña en un enorme volcán cubierto de lava fluida. Finalmente, Ryuzaki comenzó a calmarse, observando en silencio cómo Jean era tragado por el cráter del volcán que él mismo había creado. Pero a pesar de ser consumido por la lava, la mente de Jean permaneció centrada en llegar a Ryuzaki, sintiendo que la pelea aún no había terminado. El primer ministro llamó a Anam, la mujer con poderes de hielo. Ella llegó rápidamente, se quitó el guante y comenzó a enfriar la superficie de la lava, formando una capa sólida para atrapar a Jean debajo de ella. Mientras la superficie se endurecía, Ryuzaki le dio a Jean una despedida final, diciéndole que se derritiera para siempre bajo la lava. La escena luego cambió a Corea del Sur, al gremio Hungan, donde una mujer hacía lo mejor que podía para curar a un cazador en particular. Este era el mismo cazador que alguna vez atormentó a la madre de Jean y pagó caro por ello, terminando completamente derrotado. Sin embargo, parecía que no había muerto, ya que de repente abrió los ojos. De vuelta en la montaña, la situación finalmente se calmó, y el primer ministro se dirigió a sus cazadores. Solo los cazadores de rango más alto quedarían, los demás fueron ordenados a regresar. Todos estuvieron de acuerdo. Mientras tanto, la mano de Jean estalló a través de la capa solidificada de lava fundida, apartándola violentamente. Pensó para sí mismo sobre cómo estas personas trataban la lava como si fuera un gran problema, cuando para él era solo una cosquilla. Dentro de la puerta de sangre, había soportado calor miles de veces más intenso. A pesar de que este fuego apenas lo afectaba, el dolor seguía siendo insoportable como siempre, pero él siguió adelante. Finalmente, Jean rompió a través de la gruesa capa de lava seca, dejando a Anam completamente sorprendida. No podía creer lo que veía, ya que literalmente salió de lo que parecía ser las profundidades del infierno. El primer ministro, ahora completamente consciente de la gravedad de la situación, instruyó a Anam para que reuniera a los otros cazadores y encontrara un lugar seguro donde esconderse. Ella miró hacia atrás, hacia Jean, entendiendo la creciente ansiedad del primer ministro. Luego, con determinación, el primer ministro saltó hacia el corazón del volcán, aterrizando directamente frente a su monstruoso protagonista. Anam observó a Ryuzaki con expresión preocupada. La escena luego se trasladó a un momento pasado en Japón, donde Anam había cuestionado la incansable búsqueda de fuerza del primer ministro, recordándole que la regeneración de magma no era todopoderoso. El primer ministro había respondido que entre las 4 grandes naciones, Estados Unidos, China, Rusia y Japón, Japón era la más débil. Temía que si no podían absorber a Corea del Sur, Japón no podría sobrevivir. En un momento de ternura, Anam sostuvo firmemente su brazo musculoso, tratando de consolarlo, aunque reconoció que muchos de sus cazadores perecerían en el proceso. El primer ministro, resuelto en su decisión, dejó claro que estaba preparado para pelear personalmente si era necesario, listo para sacrificar su propia vida para proteger a su país. Con esa determinación inquebrantable, golpeó el suelo con tal fuerza que Hank fue lanzado hacia atrás por el impacto. Cargando su puño con un poder inmenso, desató un golpe impregnado de magma que envió a Hank estrellándose contra la pared del volcán, rompiéndola. Sin embargo, el primer ministro no cedió. Continuó su asalto implacable, mientras Hank era lanzado de un lado a otro, luchando por recuperar su equilibrio. El primer ministro desató otra masiva ola de fuego. Las llamas atravesaron a Hank, cortándole las manos y enviando su cuerpo por los aires. El primer ministro no hizo pausa. Saltó al aire y cayó con fuerza como un meteorito, sacudiendo toda la montaña con su impacto. Mientras tanto, Anam se había reunido con los otros cazadores, informando urgentemente que el primer ministro había ordenado una evacuación. A pesar del peligro, declaró que se quedaría atrás para apoyarlo. Sin embargo, los otros cazadores se negaron a seguir su orden. Se disculparon, explicando que no podían abandonar al primer ministro después de todo lo que había hecho por ellos. Estaban dispuestos a dar sus vidas para protegerlo hasta el final. En ese momento, la llamaron la esposa del primer ministro, una revelación que insinuaba un vínculo más profundo. De regreso en el corazón del volcán, la batalla continuaba. Ryuzaki empujaba a Hank más y más profundo en las profundidades de magma.
En un momento, todo el cuerpo de Hank fue incinerado, reducido a nada. Ryuzaki quedó solo en el lago de lava, pero sabía que Hank se regeneraría pronto. Hank salió nuevamente del volcán. Ryuzaki intentó detenerlo, pero Hank de repente se lanzó hacia Anam, agarrando su mano helada instantáneamente. Hank comenzó a congelarse también, pero la arrastró hacia el volcán con él. Los otros cazadores saltaron rápidamente al volcán para salvar a Anam. Ryuzaki no perdió tiempo y preparó un devastador contraataque. Con su mano ardiente, le cortó el brazo a Hank y acercó a su esposa, tratando de protegerla. Sin embargo, en el caos de la cueva, Hank logró cortar la cabeza de Ryuzaki. Aunque su cabeza comenzaba a caer, permaneció conectada a su cuerpo, sostenida por los poderes de magma de Ryuzaki. Pero Hank aprovechó la oportunidad. Los cazadores japoneses intentaron intervenir, pero llegaron demasiado tarde. Hank obligó a Anam a tocar la cabeza de su esposo, congelándola antes de que pudiera volver a unirse a su cuerpo. En un movimiento brutal, Jon pisoteó la cabeza congelada de Reki, haciéndola pedazos. Una ola de desesperación invadió a los cazadores al darse cuenta de que el monstruo seguía vivo. En el siguiente instante, Hank se lanzó hacia adelante con una velocidad increíble, cortando todo a su paso. Anam solo pudo mirar con horror cómo sus camaradas caían como moscas muertas a su alrededor. Finalmente, llegó su turno. Mientras sus ojos comenzaban a cerrarse, sintió la muerte acercándose. En ese breve momento, los recuerdos de su vida junto a su esposo inundaron su mente, momentos llenos de alegría y amor. Pero esas memorias felices se tornaron en pesadilla cuando abrió los ojos y comprendió que lo había perdido todo. Al levantar la vista, vio a Hank mirándola fijamente. Consumida por la desesperación, enfrentó su trágico final. Instintivamente, llevó la mano a su cabeza, pero en ese mismo instante se detuvo por completo. Trágicamente, terminó con su vida justo frente a su esposo. Sus extremidades quedaron esparcidas por todas partes y nadie quedó con vida, excepto un único sobreviviente. Finalmente, él emergió del volcán, decidiendo que era hora de regresar a Corea. La escena cambió a Corea del Sur, dentro del almacén monótono del gremio Jingan. Allí, Tasu, el mismo tipo que todos aman odiar, se esforzaba por volverse más fuerte. Una mujer, cuyo nombre seguía siendo desconocido, le advirtió que no se excediera, recordándole que era el único que aún tenía maná, razón por la cual apenas había sobrevivido mientras sus amigos perecían tras ser convertidos en sashimi por Gekang. Tasu aceptó la dura realidad. Admitió que lo recordaba todo, cada detalle atroz con vívida claridad. Más aún, recordó cómo el chico al que una vez había intimidado en la escuela había logrado escapar de la puerta sangrienta y terminó matándolo a él y a sus amigos. Parecía que los poderes de Tasu también habían cambiado. Las piedras que solía invocar, antes de un azul brillante, ahora brillaban con un rojo profundo y amenazante. Entonces se reveló que se había convertido en el maestro del gremio Jingan y que ahora era un cazador de rango S impulsado por la venganza contra Hank. Ordenó a la mujer que rompiera el sello que lo contenía. Un tiempo después, la mujer apareció completamente exhausta, respirando con dificultad mientras intentaba recuperar el aliento. A pesar de su fatiga, le dio la buena noticia: el sello había sido roto y ahora él era libre de desatar sus aterradores poderes. Tasu le ordenó que reuniera inmediatamente a los miembros del gremio Jingan. Una vez que todos estuvieron reunidos en el salón, él se subió al escenario y ellos inclinaron la cabeza en señal de respeto. Algunos murmuraban incrédulos, pues lo creían muerto. Pero ahora, al verlo vivo gracias al vicemaestro del gremio, estaban listos para seguir cada una de sus órdenes. El jefe del equipo de inteligencia de Jingan, un cazador de rango S llamado An Kong-chan, informó a su maestro que Hank se había dirigido hacia la puerta después de la masacre en Japón. Antes de que Kong-chan pudiera continuar, Tasu perdió la paciencia y ordenó que mataran a ese bastardo. Kong-chan aceptó la orden, jurando por sus vidas que todo el equipo de inteligencia cumpliría su voluntad. Pero justo cuando terminó su juramento, Tasu, con un movimiento rápido, lo decapitó. Sosteniendo la cabeza cercenada de Kong-chan, Tasu recordó a todos que él había sido vicepresidente de la Asociación de Cazadores de Corea. Absorbiendo la asociación 3 años atrás, el gremio Jingan había logrado dominar y gobernar sobre Corea del Sur. Tasu recordó que la habilidad de Kong-chan era telequinesis de rango S y luego la demostró usando el mismo poder para matar a otro hombre, retorciendo sus extremidades hasta hacer explotar su cuerpo en una lluvia de sangre. Más temprano, la mujer que había roto el sello le preguntó a Tasu si realmente era necesario liberarlo, pues su habilidad estaba maldita.
Todos sabían cuál era su respuesta, era la mejor opción en ese momento. Entonces comenzó una brutal masacre, asesinando a todos a su alrededor. Los miembros del gremio intentaron huir, pero fue inútil. Tasu los masacró sin piedad. 528 miembros del gremio cayeron, absorbiendo sus poderes en el mismo. Sin embargo, perdió el control al tomar esa energía abrumadora. La mujer se sumió en la desesperación, preguntándose por qué tenía que llegar a tales extremos. Tasu le recordó fríamente que Gekang había matado al mejor primer ministro de Japón de rango S. Creía que, incluso después de absorber a todos esos cazadores, aún no sería suficiente para enfrentarse a Han, y estaba decidido a matarlo a cualquier costo. Tasu planeaba ir a Rusia para obtener aún más poder. La escena cambió a un puerto, donde una mujer recibió cálidamente a Han cuando salió de la puerta. La siguiente escena se trasladó a un hospital, donde la madre de Han estaba internada. Se reveló que el presidente de la asociación coreana ya había comenzado el procedimiento para sanarla. La humana usaba su habilidad de sanación de rango S para restaurar las células dañadas una por una, canalizando su maná meticulosamente en el proceso. Ella había estado realizando este procedimiento en la madre de Gan todos los días. Dada la cantidad de maná que consumía, sabía que tomaría tiempo, pero estaba confiada en que podría salvar a la madre de Gan. Después de completar su sesión habitual de sanación y salir de la habitación, mencionó que, si continuaba a este ritmo, probablemente la madre de Gan despertaría la siguiente semana. Luego, exhausta por el implacable drenaje de sus poderes, la humana se desplomó al suelo. Han, que había estado observándola, notó el desgaste que este proceso estaba causando en sus reservas de maná. La curiosidad se despertó en él, porque estaba dispuesta a arriesgar su propia salud por esto. La humana, sudando profusamente, tomó su mano firmemente, insistiendo en que Gan debía sobrevivir a toda costa. Mientras sostenía su mano, un leve resplandor de energía verde comenzó a irradiar de ella, pero Han rápidamente retiró su mano, sorprendido. En ese momento, la humana pareció darse cuenta de algo inquietante. La monstruosificación de Han había avanzado significativamente dentro de las puertas sangrientas. Ella explicó que, desde que las puertas aparecieron por primera vez hace 15 años, todas las demás puertas habían comenzado a transformarse lentamente en puertas sangrientas. Como Gan había escapado de una de las puertas rojas, esta transformación se había acelerado más allá de lo esperado, haciendo que todas las puertas del mundo se convirtieran en puertas sangrientas. El maná que fluía de estas puertas no solo era poderoso, sino que estaba específicamente sintonizado con Han, como si algo del otro lado lo estuviera buscando. Mientras tanto, el caos estalló en la ciudad, ya que criaturas aterradoras comenzaron a salir de las puertas rojas. El pánico se extendió como un incendio, con personas perdiendo la cabeza en medio de la carnicería. En todas partes había una masacre. Un hombre, viendo a las grotescas criaturas acercándose, abandonó completamente la huida. La escena cambió a la oficina del presidente de Corea del Sur. Todo el edificio presidencial estaba protegido por una barrera, pero dentro, el presidente estaba en pánico. Exigió saber por qué el gremio Jungan no respondía. Su asistente, con una expresión grave, le informó que el gremio había sido aniquilado. El presidente, sorprendido, preguntó por qué, pero su asistente admitió que no lo sabía. Sugirió que pidieran ayuda al extranjero, pero el presidente desestimó inmediatamente la idea, diciendo que solo invitaría más desastre. En cambio, ordenó a su asistente declarar la ley marcial. El asistente dudó, señalando que el ejército sería impotente contra esos monstruos. El presidente, sin embargo, insistió en que tomar acción, aunque insuficiente, era mejor que no hacer nada, especialmente porque el gremio Jungan no era su única línea de defensa. Corea también tenía otros cazadores. Recordó a su asistente sobre el segundo gremio más grande del país, el gremio Douse, que tenía 2 cazadores destacados de rango A, Buin y una mujer conocida como Se. Luego estaba el gremio de tercer rango de Corea, el gremio Vinil, cuyo cazador de rango A principal era un hombre conocido como Vinilman, acompañado por un hábil tirador de Bim llamado SP Pon. Finalmente, estaba el gremio Yang Hak, el cuarto gremio más importante del país, que contaba con un cazador de rango A llamado Yang Hak y otro cazador de rango A. Estos cazadores ya estaban trabajando juntos para luchar contra los invasores monstruosos y mantenerlos a raya, pero sus esfuerzos resultaron casi inútiles, ya que rápidamente fueron abrumados. Las criaturas los aplastaron sin esfuerzo, como si no fueran más que obstáculos menores. Desde la distancia, Gan observaba la destrucción,
preguntándose si de alguna manera él era responsable de la aparición de esos monstruos. La humana, que estaba junto a él, le preguntó qué pensaba hacer. En ese momento, Gunn vio a una chica en la carretera, paralizada por el terror, mientras una enorme mano de una criatura se acercaba para aplastarla. Sin dudarlo, se lanzó hacia adelante, cortando al monstruo por la mitad y rescatando a la dama en apuros. Parecía que la humana finalmente había encontrado la respuesta a la pregunta que le había hecho a Gunn sobre sus intenciones. Gunn recordó los eventos dentro de la puerta sangrienta, como había muerto solo para ser transformado por el maná de la puerta, lo que casi lo convirtió en un monstruo. Apenas había logrado resistir, emergiendo con una habilidad regenerativa anormal que ahora parecía ser tanto una bendición como una maldición. Sin embargo, resultó que no poseía habilidades regenerativas reales, el maná simplemente se negaba a dejarlo morir, manteniéndolo con vida hasta que se transformara por completo en el ser monstruoso que estaba destinado a ser. La frustración lo invadió al recordar sus esfuerzos por llevar una vida pacífica, especialmente después de asegurarse de que su madre estuviera bien. Ahora, esos monstruos implacables estaban irrumpiendo en su vida. Agarrando a una de las criaturas, la destrozó en pedazos, exigiendo que lo dejaran en paz mientras atravesaba al monstruo. La escena cambió a un reino donde todas las puertas rojas estaban interconectadas. Una voz resonó en este lugar, preguntando si Gian era el responsable de la brecha. Esta curiosa voz pertenecía a una aterradora entidad no muerta, nada más que huesos despojados de carne, sentada sobre un ominoso trono hecho de los huesos de los caídos.